existe una enfermedad que afecta al cuerpo humano en conjunto con varios padecimientos. Dichos padecimientos son común verlos en nuestra población, pero pocas personas prestan atención a ellos y al avanzar se convierten en síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por las siguientes anormalidades: un control de azúcar en sangre en ayunas anormal, es decir, que esté por encima de 110 miligramos por decilitro, o un examen con carga de glucosa 2 horas después de haber ingerido una carga que le dan en el laboratorio y que la glucosa esté mayor a 140 miligramos por decilitro. Es necesario tener en cuenta que este ítem de desequilibrios en la glucosa o en el azúcar hace que la diabetes también sea parte del diagnóstico. La obesidad puede ser generalizada y es clasificada mediante el índice de masa corporal, que es mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. También se relaciona la obesidad central o abdominal cuando la medida del perímetro abdominal está aumentado. La hipertensión arterial también compone uno de los padecimientos que hacen parte de la enfermedad. Triglicéridos que estén por encima de 150 miligramos por decilitro hacen posibles que se presente la enfermedad. El colesterol total no debe superar los 200 miligramos por decilitro. Sin embargo, el colesterol que es conocido como bueno, el HDL, no debe estar menor a 35 miligramos por decilitro en hombres o a 40 miligramos por decilitro en mujeres, ya que es un factor de riesgo. Finalmente, una excreción de albúmina en la orina que sea mayor a 20 miligramos por decilitro termina siendo otro componente de este mencionado síndrome metabólico. La unión de todas estas características constituye una enfermedad que pone en peligro la vida del paciente, pues al desarrollarse se convierte en nociva y predisponente para problemas cardíacos y vasculares. Causas. El síndrome metabólico, como ya lo habíamos dicho, acarrea obesidad abdominal, triglicéridos altos en sangre, disminución del colesterol bueno, azúcar alta en sangre y tensión alta. Este conjunto de afecciones predisponen al organismo a sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. La obesidad se puede dar debido a una adquisición excesiva de combustible para el cuerpo, es decir, porque se ingiere alimentos que contienen mucha carga energética, pero ese combustible no se utiliza y se almacena. ¿Por qué se almacena? Porque las actividades que cotidianamente realiza la persona no queman tanta energía, y a esto se agrega el hecho de no practicar actividad física adicional disciplinadamente, lo que ayudaría a quemar todo el exceso. Lo que no utilizo lo voy guardando, pero en un mal sitio. Suena bien guardar combustible o energía para después por si me hace falta, por si un día no tengo. Pero en realidad la ingesta excesiva y sobre todo de grasa y dulces dañan tu organismo. Las grasas que tanto gustan elevan los niveles de triglicéridos, del colesterol total y más del colesterol malo o el LDL. Y además bajan los niveles del colesterol bueno o el HDL. Las grasas dañinas, es decir, triglicéridos y el colesterol malo o el LDL, se acumulan en las arterias, que son las encargadas de llevar la sangre con oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Al acumularse allí, forman placas de grasa endurecidas, las cuales van ocluyendo poco a poco el conducto de las arterias, lo que no va a permitir que el flujo de sangre pase normalmente como lo hace en una arteria sana, sino que la sangre necesita hacer más presión para pasar a través de un orificio más pequeño que antes. Entonces, el aumento de la presión de la sangre y el endurecimiento de las arterias y la formación de las placas en las arterias lleva al organismo a desarrollar hipertensión arterial o tensión alta, la cual sobrepasa los límites normales que van desde 100 hasta 120 milímetros de mercurio en la sistólica, es decir, en el primer número, y desde 70 a 80 milímetros de mercurio en la diastólica, el segundo número. ¿Y de casualidad el corazón tiene algo que ver ahí? Claro, en ocasiones la placa de grasa o ateroma puede desprenderse de la arteria, lo cual no es bueno,
porque al desprenderse lesiona la superficie de la arteria, por lo cual se juntan plaquetas en la lesión para intentar tapar el daño que se causó. Al juntarse las plaquetas se forman trombos, los cuales pueden tapar todo el conducto de la arteria y la mayoría de él, lo que no permite el paso de sangre. Si vamos al corazón, esto puede ocurrir en una arteria del corazón, y si se tapa una arteria del corazón no va a llegar sangre al músculo del corazón, y como no llega sangre, no llega oxígeno, lo que llevará a un infarto del músculo del corazón. Sin embargo, no todo termina aquí. Hay más y más daños que ocasionan la obesidad. La obesidad, en particular la que tiene predominio abdominal, se realiza fuertemente con resistencia a la insulina. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la resistencia a la insulina? La insulina es una hormona que secreta el páncreas. Esta permite que los tejidos del organismo utilicen la glucosa para su metabolismo. Si hay resistencia a la insulina, la hormona no está funcionando como debe, lo cual no permitirá que la glucosa que está en la sangre sea utilizada por los tejidos. De esta forma, la glucosa queda circulando en la sangre, obteniéndose hiperglicemia. La hiperglicemia es la elevación de los niveles de glucosa. Lo normal es entre 70 y 125 miligramos por decilitro. ¿Cómo se manifiesta el síndrome metabólico? El síndrome metabólico puede cursar con las siguientes características. Primero, cifras de tensión arterial alteradas. Si usted tiene una presión arterial mayor a 130 milímetros de mercurio en la sistólica o mayor a 85 milímetros de mercurio para la diastólica. Si usted tiene hipertensión arterial diagnosticada previamente. Segundo, aumento de la grasa abdominal. Puede verificarse midiendo su perímetro abdominal. En caso de ser mujer, mayor a 90 o mayor a 95 si es hombre. Tercero, si le han comprobado alguno de los siguientes exámenes en sangre: lipoproteína de alta densidad o HDL, más conocido como colesterol bueno, menor a 40 miligramos de decilitro en los hombres y menor a 50 miligramos de decilitro en las mujeres. Si sus triglicéridos o los niveles de grasa en sangre se encuentran elevados, es decir, mayores a 150 miligramos por decilitro. Si la glucosa en ayunas es mayor a 100 miligramos por decilitro, o una diabetes tipo 2 diagnosticada previamente. Si tiene 3 o más de las anteriores características, usted tiene síndrome metabólico. ¿Qué puede ocurrir si no se inicia cambios en su estilo de vida? Si el síndrome metabólico no es manejado correctamente, se aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar enfermedades muy graves como infartos cerebrales e infartos cardíacos. Además, si los niveles de azúcar o glucosa en sangre no son controlados a tiempo, se ha comprobado que la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus es del 62% en varones y 47% en mujeres. Si los niveles de grasa en sangre no se manejan oportunamente, hay un mayor riesgo de generar hígado graso, un hígado cada vez menos eficiente. Por otra parte, el síndrome de ovario poliquístico, una afección a los ovarios, está altamente relacionado a la presencia de síndrome metabólico debido a que del 40 al 50% de las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico tiene síndrome metabólico. También es muy frecuente que muchas de las personas con síndrome metabólico deban usar asistencia respiratoria mientras duermen para evitar la asfixia de la apnea del sueño. Tratamiento. En el momento de tratar el síndrome metabólico, debemos corregir todo tipo de factores de riesgo, como cambios en el estilo de vida, restricción en el consumo de calorías, disminución del índice de masa corporal y un incremento de la actividad física. Para controlar el exceso de azúcar en la sangre, preferimos hacerlo con metformina, debido a que mejora los niveles de insulina, el compuesto que se encarga de disminuir el azúcar en la sangre, y además reduce los niveles de grasas en la sangre. Igualmente, para el control de las grasas es muy importante el cambio en los estilos de vida. Entre estos cambios en el estilo de vida, también están cambios en la dieta. Entre estos incluimos menor consumo de contenido graso, hacer más uso de la actividad física, disminuir el consumo de alcohol y evitar los cigarrillos hacen también parte en los cambios del estilo de vida.
y además el tratamiento farmacológico recomendado por su doctor. Para controlar su estado hipertensivo, su médico le recomendará medicamentos como el enalapril y el losartán, los cuales le ayudarán aumentando el tamaño de sus arterias para que pase más sangre y disminuya así su tensión arterial. Además, estos compuestos hacen que su cuerpo utilice mejor la insulina, que como usted ya sabe disminuye la cantidad de azúcar en la sangre. Prevención. Si se tiene el diagnóstico de síndrome metabólico, no significa necesariamente que padecerá enfermedades cardíacas o diabetes, pero las posibilidades aumentarán, especialmente si los factores de riesgo implicados no mejoran o se eliminan. Para algunos, un cambio en el estilo de vida puede ser suficiente para reducir el riesgo de una enfermedad grave. Comer con conciencia, que aprenda a ver la comida como un combustible y no como una compensación emocional. Puede comenzar a tomar mejores decisiones a la hora de comer. Por ejemplo, seleccionar carbohidratos complejos en vez de simples, como granos integrales en vez de pan blanco y arroz integral en vez del blanco. También aumentar la ingesta de fibra con las frijoles, frutas y verduras. También elegir grasas saludables como el aceite de oliva y las nueces, y evitar las calorías vacías de las bebidas gaseosas y los dulces. Disminuir el exceso de peso y más aún el peso extra alrededor de la parte media y superior del cuerpo, obesidad central. Hacer más ejercicio. Si toma solo una de esas horas que pasa frente a la pantalla todos los días y la dedica a algo que haga que la sangre circule, usted podrá mejorar radicalmente su presión arterial, colesterol y sensibilidad a la insulina. No fumar. No hay sorpresas aquí. Solo se trata de la peor cosa que la gente puede hacer a su corazón y pulmones. Tanto solo o en combinación con los factores de riesgo del síndrome metabólico, fumar aumenta en gran medida el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.